Mucha gente utiliza yodo, alcohol, canfín, querosén, gasolina y una serie de sustancias para tratar de combatir esta enfermedad. Los hongos en las uñas, la onicomicosis. Ese va a ser nuestro tema de fondo hoy acá en Signos Vitales. Pero también vamos a estar hablando sobre otros temas. Uno en particular que es muy interesante y muy importante, sobre todo en las personas que hacen mucho ejercicio con pesas en gimnasios, dado la gran cantidad de lesiones que se dan en el hombro. Las lesiones del manguito rotador, así se llaman esas lesiones deportivas que se generan en muchas ocasiones por la mala actividad o la mala ejecución de algunos ejercicios con pesas. Así que quédese con nosotros, estamos en Signos Vitales. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria. Signos Vitales, Acción Social y la Clínica Médica del Sur, aquí en San José, Costa Rica, se han unido para desarrollar un programa de atención social en el área de atención médica, para bendecir su vida, con programa de atención en el área de consulta médica general para niños, adolescentes, adultos, también la Clínica de la Mujer con citología, ultrasonido de mamas, también control prenatal y algunas especialidades como ginecología, como ortopedia, como dermatología y medicina general. Queremos bendecir su vida, por eso usted puede llamar para obtener más información al teléfono 2252-0202. Signos Vitales quiere seguir bendiciéndole. Soy el doctor Gilbert Mena Córdoba, ortopedista, y en esta ocasión queremos hablarles un poquito sobre lo que son las lesiones de hombro en el deporte. Cuando hablamos de lesiones de hombro en el deporte tenemos que hacer dos grandes separaciones: el deportista aficionado y el deportista profesional. Y cuando hablamos de hombro es muy importante que esta región se maneje muy bien durante el deporte, porque es una región muy compleja. No les voy a llenar mucho de problemas y términos anatómicos, pero sí vamos por lo menos a decirles lo que es la función del hombro o las funciones del hombro, las cuales hay que cuidar, y en algunos deportes tienen que hacerse en forma muy fuerte. El hombro tiene movimientos de elevación, tiene movimientos de abducción, que es abrir el hombro, tiene de aducción, que es cerrar el hombro, tiene movimientos de rotación, que es este movimiento, más algunos que son de cruzar y elevación del hombro, como esto que se usa mucho, por ejemplo, para peinarse. Pero como estamos hablando de deporte, entonces vamos a señalar que no es lo mismo que una persona aficionada al deporte inicie un deporte fuerte utilizando el hombro que un profesional. ¿Por qué? Porque la preparación lógicamente es diferente. Entonces hay deportes que necesitan un ejercicio muy fuerte y una utilidad del hombro en todos sus movimientos con mucha carga. Supongamos deportistas que lanzan la jabalina, los lanzadores del disco, los basquetbolistas, los lanzadores de béisbol, los pitchers, y algunos otros deportes, ni pensemos siquiera tampoco en otros más fuertes como lo son las barras fijas, los gimnastas, que utilizan unas rotaciones de los hombros que uno se pregunta, incluso como ortopedista, cómo es posible que el hombro rote en esas formas, haga esos movimientos tan fuertes y no se lesionen. Entonces tiene que haber una diferencia entre el aficionado y el profesional, por eso los recalqué al principio, porque el aficionado generalmente empieza a hacer las cosas unas veces con dirección, otras veces sin ninguna asesoría, y entonces es más fácil que se lesionen, sobre todo si inician deportes como estos que he mencionado. Pero el profesional que se prepara, que tiene un hombro más fuerte, que le han enseñado ejercicios y cómo poder manejar ese hombro en cargas más fuertes, pues lo hace mejor. Nada más que a pesar de eso, el profesional puede tener lesiones. ¿Y por qué las tiene si está preparado para eso? Pues muy fácil. Imagínense que un profesional en competencia, ese ímpetu de competir, de ser el mejor, de quedar mejor y de superar
a la competencia, pues entonces a veces se exigen más los movimientos que lo que debe ser. Por otro lado, el calentamiento, la utilidad que se le da al hombro previo al ejercicio fuerte debe ser muy bien llevada y debe ser asistida. Ahí sí entramos en el campo de un preparador físico con buen conocimiento, con buen criterio, para que prepare ese deportista a hacer los ejercicios sin lesionarse. Vuelvo a decirles, el hombro es una articulación que tiene unos movimientos muy complejos y dentro de esa complejidad tenemos músculos, tendones, huesos, articulaciones que tienen que moverse debidamente, y si se mueven indebidamente, pues entonces vamos a tener el problema. En adelante les vamos a enseñar algunas gráficas para que veamos nada más la complejidad anatómica del hombro, sin entrar en detalles de que este es el músculo tal y que cuál se rompe y cuál no se rompe, sino que tengan ustedes en mente que la complejidad del hombro es bastante y debe cuidarse. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa que a usted le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Estás viendo Signos Vitales con el Dr. Álvaro Sanabria. Se considera que hasta un 20% de las personas que habitan en el mundo, es decir, 20 de cada 100 personas, padecen o pueden padecer de esta enfermedad, onicomicosis, es decir, hongos en las uñas. Y es que esta es una enfermedad que, aunque no lleva a la muerte al paciente, gracias a Dios, es una enfermedad que es bastante molesta y muy antiestética, dado que por la naturaleza de la cultura donde tanto hombres como mujeres, y sobre todo las mujeres, pues presentan o manifiestan o utilizan zapatos abiertos, por ejemplo, desde el punto de vista estético, pues los hongos en las uñas vienen a ser un problema importante. Ahora, en sí, ¿qué es esta enfermedad? Bueno, la onicomicosis es una infección superficial de las uñas. Esta infección es producida precisamente por 3 tipos de hongos. El primero de ellos son los dermatofitos. Dermatofitos significa que son hongos que afectan la piel. Estos hongos son queratinofílicos, es decir, que muestran afinidad sobre la queratina, y queratinolíticos, que significa que metabolizan la queratina. Lo que significa entonces es que pueden parasitar tanto la piel y el pelo de los hombres y los animales. Recuerde que las uñas y el pelo tienen una gran cantidad de queratina. Cuando hablamos de dermatofitos, estamos hablando de hongos entonces que tienen afinidad por esa queratina, o sea, se alimentan de ella, la metabolizan, la buscan, y si se les abre una puerta, pues se quedan ahí y se convierten en parásitos. Ahora, hay otro tipo de hongo también, que son las levaduras. Las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación. Igualmente, estos hongos pueden afectar las uñas, pueden introducirse
y quedarse, alimentarse de esa queratina y producen un olor muy particular debido a la fermentación. Ahora, no solo los dermatofitos y también las levaduras las que afectan las uñas, también están los mohos, que son esos hongos que crecen tanto al aire libre como dentro del hogar y crecen mejor en condiciones cálidas, mojadas y húmedas. ¿Quién no ha dejado un pan, por ejemplo, por ahí en la cocina y 2 o 3 días después empieza a crecer un moho? Hay algunos tipos de mohos, sobre todo el aspergillus, así se le llama, que puede afectar las uñas, y este aspergillus también tiene diferentes variedades. El aspergillus niger, por ejemplo, es uno muy importante para las infecciones de las uñas y produce una coloración negruzca. Ahora, esta es la anatomía de las uñas. Aquí ustedes pueden ver la diferente composición. Tenemos el borde libre, que es el que se corta, que dicho sea de paso, debe tener un corte regular a una altura indicada. Las uñas muy largas hace que dentro o debajo de ellas, en esta zona, se acumule gran cantidad de desechos que van no solo de tierra, sino de alimentos que pueden servir posteriormente, si no hay un adecuado lavado de manos, posteriormente puede servir para alimentar también al hongo. La lámina unguial, es decir, el cuerpo de la uña, la lúdula, que es una especie de coloración blanquecina que observamos siempre en la base de la uña, la cutícula, y acá atrás estamos viendo dónde va o dónde se estructura la raíz de la uña. Aquí tenemos un corte transversal donde podemos nosotros ver. Entonces aquí va el hueso, la uña, la lámina unguial, el lecho de la uña o lecho unguial y lo que es la raíz de la uña, que es donde crece realmente la raíz o matriz de la uña. Ahora, ¿para qué nos sirven las uñas? Bueno, tienen muchas razones de existir. La más importante es la protección de la punta de los dedos, o sea, protección de los dedos, dado de que la actividad con las manos pues está sujeta también a una serie de traumas, a una serie de golpes o probabilidad de golpes y pequeños traumatismos, y las uñas lo que hacen es protegernos. También tiene funciones activas en ciertos procesos. Con la uña nos podemos rascar, con la uña podemos hacer ciertas actividades de motoras finas, como por ejemplo arrancar o quitar la goma o pegar algún pegamento que esté ahí, etcétera. Hay una serie de actividades en las cuales podemos utilizar o para las cuales son importantes las uñas. Sin embargo, las uñas están sujetas también de infección, y en este caso pues la infección por hongos no solo es molesta desde el punto de vista estético, sino que puede llegar a deformar y a afectar incluso lo que yo llamo la salud emocional del paciente, dado que muchas mujeres que tienen problemas de hongos en las uñas no van a querer participar o estar, digamos, en actividades al aire libre, dado que es antiestético. Como lo vamos a ver posteriormente en algunas imágenes, pues las uñas pueden alterarse de manera tal de que puede llegar a afectar, entonces, decía, la estética general, y las personas van a resistirse a poder mostrar sus pies. Déjenme mostrarle algunas imágenes que tenemos acá, porque los hongos en las uñas no solamente son en los pies, sino también en las manos. Aquí ya ustedes empiezan a ver lesiones. Generalmente esta imagen es la que da inicio, la que la gente identifica primeramente. En las esquinitas empieza a poner una coloración, a tomar una coloración amarillenta. Con el paso del tiempo, este hongo puede crecer, como se ve en el mismo paciente, ya en estados más avanzados, y empieza a comerse, dice la gente, la uña. Y empieza a destruirla, por supuesto, porque es queratinolítica y queratinofílico, o sea, tiene en particular atracción por la queratina, y la uña tiene una gran composición de queratina. Aquí ya hay un caso también, una imagen donde se presenta en el mismo caso un avance de esta lesión. Aquí tenemos la lesión muy común en los pies, sobre todo en la uña del dedo gordo del pie o del primer ortejo. Aquí ustedes ven la lesión amarillenta, cómo se va engrosando la uña. De hecho, lo que el paciente dice es que tengo una uña muy gruesa
se me puso amarilla y empieza a ser destruida por el mismo hongo. Este puede iniciar en esta zona y de hecho generalmente es donde con mayor frecuencia vemos la infección por hongos, pero también puede pasar a otros dedos o incluso tomar todos los dedos como vemos en esta imagen, que ya son casos muy avanzados. Esta imagen nos muestra cómo el hongo empieza a estar o ha estado durante mucho tiempo debajo ahí del lecho unguial en la parte superficial y superior, generalmente externa de la uña, y cómo ha tomado todos los dedos. Sin embargo, puede ser que el hongo no empiece arriba, puede empezar también en la parte de abajo de la uña, en la raíz o cerca de la matriz de la uña. También esto es frecuente y este es uno de los estados más avanzados de daño. Como ustedes pueden ver acá, ya la uña se deformó completamente, se engrosó, mantiene su color amarillento e incluso puede empeorar. Aquí ustedes ven cómo todos los dedos de esta extremidad están afectados, las uñas de esos dedos están afectados, e incluso el hongo ha afectado no solamente las uñas, sino también ha afectado la piel del pie. En este caso, ya no solamente el hongo está ahí, sino que también puede estar en la piel. Ahora, ¿en qué casos puede suceder? ¿A quién le puede suceder esto? ¿A cualquier persona o hay que ser uno un poco desasiado? Pues lamentablemente el hongo es un parásito, un microorganismo oportunista. Es un microorganismo oportunista y eso hace que cuando se le abre una puerta a este microorganismo, entonces vamos a presentar entonces que el hongo entra y cuesta mucho sacarlo. Realmente es un individuo que una vez que entra al organismo, y particularmente en el caso de las uñas, sobre todo en la de los pies, es difícil quitarlo. Entonces hay que tomar una serie de consideraciones, tomar en cuenta una serie de consideraciones para evitar que el hongo llegue a habitar y se convierta en un huésped indeseado en su organismo. ¿Cuáles son los casos más importantes? Bueno, en casos donde hay mala circulación sanguínea, sea por varices o por insuficiencia arterial. Eso significa que los pacientes que tienen varices van a tener un problema de circulación. Mucho hemos hablado sobre las varices y los daños y los efectos que producen en la piel, pero no solamente los daños de forma directa o indirecta, sino también que permite al abrir puertas que entren otros microorganismos, dado que por la mala circulación, por el estasis, esto significa que la circulación es muy lenta, por las varices, eso debilita el sistema de defensas y permite abrir puerta a estos hongos, a estos microorganismos saprófitos que entran y se establecen ahí, como decía, como huéspedes indeseables. También están los pacientes que padecen de insuficiencia arterial, es decir, pacientes que han tenido problemas con sus arterias, los fumadores, los diabéticos, que tienen daño no solo venoso, sino también arterial, y entonces favorecen la aparición de esta enfermedad, dado que, como decía, disminuye las defensas, el sistema de defensas, y pues abre una puerta. También el uso de zapatos con poca ventilación. Si usted trabaja en una zona donde hace mucho calor, donde hay humedad y requiere de utilizar zapatos con poca ventilación, pues va a correr el riesgo de padecer de esta infección. Las personas que trabajan en los sistemas o en los negocios de lavado de autos, que utilizan botas de hule y que están expuestos a humedad constante, son pacientes candidatos con muchos números de la rifa de una infección por hongo en las uñas. La pedicura inadecuada.